de cómo sustituir las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras de hormigón. Pero antes de empezar con todo esto, lo primero que tenemos que saber es diferenciar cuál es la función de un mallazo que se coloca en el tercio superior de un piso de hormigón, de una solera de hormigón, y cuál es la función de un mallazo que se coloca en el lado inferior, en el tercio inferior. Si nos fijamos en la figura de arriba, vamos a ver que, a pesar de que en el 100% de los casos de los pisos de hormigón siempre se coloca un mallazo en el tercio superior de la solera a una distancia entre 5 o 7 centímetros aproximadamente, aquí podemos ver en esta figura que cuando hay una sobrecarga sobre esta solera, la rotura se va a producir en la parte de abajo. Por lo tanto, como podemos observar, aquí no ha conseguido realmente reforzar nada, porque el objetivo de la colocación de este mallazo de aquí arriba no es para aumentar la resistencia del piso de hormigón, no es para reforzar el piso de hormigón. Entonces, ¿por qué se coloca? Lo vamos a ver en un ratito. Y en la otra figura, en la parte de abajo, podemos ver que efectivamente cuando se produce una sobrecarga, el mallazo que se coloca en la parte de abajo y que solo se coloca entre un 5 y 7% de las veces, aquí sí que el mallazo de abajo ha conseguido parar la propagación de esta fisura para no colapsar el piso de hormigón. No, de esta forma sujeta la fisura y esta no llega hasta arriba y no colapsa la solera. Entonces, una vez que tenemos claro para qué sirve una malla de arriba y una malla de abajo, es cuando ya podemos empezar a explicar cómo sustituyen las microfibras a un mallazo y las macrofibras al otro mallazo. Pero lo vamos a ver un poquito más en detalle en un ratito. Cuando nosotros calculamos una solera de hormigón, un piso de hormigón, lo primero que tenemos que saber identificar es si nos basta con un mallazo colocado arriba o si tenemos que colocar dos mallazos. Si nosotros tenemos un espesor de solera suficiente para poder soportar las cargas, solo tenemos que colocar un mallazo arriba, porque esta rotura no se va a producir. ¿Y cómo lo podemos calcular? Lo calculamos con un cálculo de tensiones Westergaard. Recordar que hablamos siempre de una solera de hormigón sobre un firme ya existente y compactado. Puede ser también un recrecido, en Sudamérica lo llaman una carpeta, creo, sobre un forjado de un edificio de varias alturas ya existente. Entonces, en ese caso, ya lo que es el piso firme es ese forjado ya existente. Nunca vamos a sustituir por fibras ningún mallazo, ninguna malla electrosoldada que haya formado parte del cálculo estructural de una estructura, ¿vale? Siempre hablamos de sobre terreno compactado o sobre una estructura ya existente. Como esa fibra, perdón, como ese hormigón va a tener una retracción, para la retracción vamos a tener que colocar un mallazo o en su defecto vamos a colocar la fibra. Esto que quede claro desde el principio. Este cálculo de tensiones, que es bastante complicadillo de hacer, lo hemos simplificado muchísimo, luego lo vamos a ver, es un regalo que se van a llevar todas las personas que participan en este seminario, van a llevarse el enlace de dónde se consigue poder hacer esto de forma gratuita en solo 15 segundos. Pero primero quiero explicar para qué sirve el cálculo Westergaard de tensiones. Cuando nosotros hacemos un cálculo Westergaard de tensiones para un proyecto dado en donde se nos dice tanto es la carga, va a apoyarse sobre tantos centímetros cuadrados de huella sobre este piso. Además, tenemos tanto espesor de hormigón, el hormigón que tenemos es de tal resistencia, por ejemplo, un hormigón de 25 megapascales. Luego tenemos un terreno de una compactación mediana o básica o tal, X compactación. Dentro de este piso de hormigón se va a producir una tensión. Esta tensión, si es más grande de lo que el hormigón puede soportar, lo que va a suceder es que se va a romper por la parte de abajo. Si no es más grande de lo que el hormigón puede soportar,
lo que va a suceder es que vamos a tener una rotura. O sea, si es más grande la tensión que el hormigón puede soportar, no se produce rotura. Si la tensión es más grande de lo que el hormigón puede soportar, va a haber una rotura. Y eso nos va a condicionar si colocamos solo un mallazo arriba, porque esto no va a llegar a romperse, o viceversa. Entonces, en el caso de que la tensión no supere el límite de rotura del hormigón, lo normal es colocar una malla solo arriba. ¿Para qué? Si hemos visto antes que no refuerza en absoluto, pues os lo cuento rápidamente. Cuando nosotros hacemos un vertido de hormigón y se inician las reacciones del endurecimiento del hormigón, lo que va a suceder es que este hormigón va a aumentar drásticamente la temperatura. Este aumento de temperatura, debido a las reacciones químicas de la hidratación del cemento que hay aquí dentro, va a ocasionarnos una cantidad grande de pérdida de agua por evaporación. Todo ese agua que se va a marchar va a dejar cientos de millones de microburbujitas de aire dentro del hormigón, generando una porosidad muy importante. El hormigón va a iniciar acto seguido unos micromovimientos de asentamiento debido a esta gran porosidad del hormigón. Si nosotros dejamos el hormigón que se mueva libremente, no lo vamos a estar viendo en el momento que suceden estos micromovimientos, porque son micromovimientos, pero al cabo de unas horas, días, lo que vamos a ver en la superficie son fisuras visibles y muy desagradables. Estas fisuras visibles y desagradables, superficiales, primero son un problema estético y en segundo lugar, en lugares donde se puede colar agua y demás y que luego se puede congelar en invierno o por la noche, va a generarnos microroturas en el hormigón debido a esta congelación. Por lo tanto, lo que se hace es colocar un mallazo en la parte superior. ¿Por qué en la parte superior? Justamente porque estas fisuras van a suceder en la parte superior, básicamente, y es donde no queremos que sucedan. Esto lo que va a hacer, esta malla lo que va a hacer es inmovilizar estos micromovimientos, va a parar los micromovimientos. Al parar los micromovimientos va a conseguir que no se formen fisuras desagradables, grietas desagradables. Pero al mismo tiempo, lo que sí que va a garantizar es que las microfisuras permanezcan allí. Si lo miramos con una lupa o con un aparato para poder aumentar la imagen, vamos a ver que toda esa porosidad sigue allí, pero no es visible. Bien, pues esa es la función que va a cumplir una malla electrosoldada colocada en el tercio superior de las soleras y que se coloca y que hay que colocarla siempre en todas las soleras. En su lugar, lo que proponemos es la colocación de 2 kilos de microfibra de vidrio álcali resistente. Tiene que ser álcali resistente, luego explicaremos por qué. Ahora bien, cuando nosotros colocamos 2 kilos de microfibra de vidrio álcali resistente, 400 millones de fibras de 13 milímetros de longitud que se reparten de una forma totalmente homogénea. ¿Y por qué homogénea? Porque tienen prácticamente el mismo peso específico que el hormigón. Se va a repartir de forma homogénea. Son 400 millones de filamentos que tienen una resistencia a rotura por tracción de 1620 newton, es decir, son más resistentes que las fibras de acero incluso, y además se adhieren al hormigón gracias a los cristales de hidróxido de calcio que se producen en las reacciones químicas del endurecimiento del hormigón. Esto va a hacer que estemos literalmente cosiendo toda esa masa con una fibra muy resistente y que tiene una adherencia espectacular al hormigón. De tal manera que cuando se produzca la evaporación, que va a producirse menos evaporación, por cierto, menos pérdida de agua, mejor dicho, y ahora os explicaré por qué, la solera, cuando quiera hacer esos micromovimientos, no los va a poder hacer, porque va a estar cosido tridimensionalmente por 400 millones de fibras muy resistentes. Cada una de estas fibras va a asumir la 400 millonésima parte de la tensión que se va a generar. De manera que cuando nosotros conseguimos paralizar esos micromovimientos, ya no necesitamos una malla aquí arriba para paralizar esos micromovimientos, cuyo objetivo, de hecho, de esa malla era paralizar esos micromovimientos y no era reforzar el piso como acabamos de ver. Entonces, en este sentido, lo que vamos a conseguir es, pues,
tener una fibra, una cosa, un elemento que para los micromovimientos, y como ya no hay micromovimientos, pues ya está. Hemos sustituido esta malla electrosoldada colocada en el tercio superior de la solera de hormigón. Ahora bien, si tenemos el caso en el que hacemos este cálculo Westergaard de tensiones y vemos que la tensión que se va a producir en una determinada obra, con una determinada carga, con un determinado espesor, con una determinada compactación del terreno, la tensión es mayor de lo que el hormigón puede resistir, lo que vamos a ver es una rotura en la parte de abajo, donde la malla de arriba no influye para nada. Y lo que vamos a querer hacer, y lo que se hace hasta ahora, es poner un doble mallazo, una doble malla, donde la función de la malla de abajo es justamente paralizar esta grieta que ya sabemos que se va a suceder porque lo hemos calculado en el cálculo Westergaard. Y esta es la función de la malla de abajo. Pues esa malla también se puede sustituir por fibra, pero no por fibras cortas, sino por fibras largas. La diferencia básicamente es que son muchas menos fibras por kilo y por metro cúbico, pero son fibras largas y de mayor diámetro. Básicamente denominamos a las fibras micro y fibras macro. Se puede hacer de muchas maneras esta clasificación, pero la más sencilla es las fibras de hasta 20 milímetros de longitud, hasta 2 centímetros, las vamos a llamar microfibras y las más largas de 21 milímetros las vamos a llamar macrofibras. Así tenemos las dos fibras. Y ahora vamos a comparar para qué sirve una, para qué sirve otra. ¿Puedo usar una en vez de otra? Esa es la cuestión que quiero aclarar ahora. Y ya voy a empezar diciendo, nunca utilicemos una fibra en lugar de la otra. Tenemos que elegir la fibra correcta en cada caso. Y ahora vamos a ver el por qué. Cuando nosotros utilizamos microfibra, sustituimos el mallazo de la zona superior, lo cual requiere cientos de millones de fibras porque hay cientos de millones de microfisuritas que queremos coser. Es por la retracción del hormigón. Estas fibras, al coser todo aquello, lo que también consiguen es mejorar la calidad del hormigón y por ende aumentan la resistencia a primera rotura del hormigón. Aunque esto no sea lo que realmente estamos buscando, lo que buscamos es disminuir la fisuración debido a la retracción y el curado del hormigón. Entonces, estas fibras actúan siempre antes de que haya una rotura, para prevenir esa rotura. Sin embargo, las fibras largas nunca influyen en la primera resistencia y rotura del hormigón, es decir, no refuerzan el hormigón como tal. No hacen nada para mejorar la primera rotura del hormigón, de hecho. Solamente van a actuar cuando la rotura ya se haya producido en la base del hormigón. Es cuando se tensiona esa fibra, cuando se abre esa rotura, esa solera, cuando empieza a abrirse abajo la grieta, es cuando realmente esas fibras entran en acción y nunca antes. Por lo tanto, si tengo un espesor suficiente para una carga que estoy calculando y esa rotura no se va a producir nunca, si yo pongo fibra macro de acero o de polipropileno, sintética, macro pero larga, esa fibra nunca va a hacer nada, porque hay cientos de miles de fibras, no 400 millones de fibras. Pensemos por un momento que tuviéramos en macrofibras una cantidad de 1 millón de fibras, que nunca va a haberlas, pero imaginemos que fueran 1 millón de fibras. No es lo mismo 1 millón de fibras que 400 millones de fibras cosiendo 400 millones de microburbujas de aire. Por lo tanto, nos faltarían 399 millones de fibras cosiendo microburbujas de aire. Por lo tanto, siempre pensemos que la microfibra es para sustituir la malla superior y va a mejorar la calidad del hormigón y disminuir la fisuración, sustituyendo el mallazo que se coloca arriba, y la macrofibra solo hay que colocarla cuando el espesor de la solera es demasiado pequeña con respecto a la carga que vamos a poner, porque solo actuará cuando se haya roto ese hormigón. Si no se va a romper, porque hacemos la solera de un grosor grande, la macrofibra es dinero tirado, literalmente es así. ¿Y cómo es posible que la microfibra pueda paralizar esos movimientos y qué otros beneficios aporta a nuestro hormigón? Esto nos lo dice el resultado de los ensayos que hemos hecho en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Birmingham, donde hemos observado que con solo 2 kilos de fibra de vidrio micro por metro cúbico de un hormigón H25, conseguimos una menor penetración de aire de un 87%
una menor penetración de agua de un 58%, una menor carbonatación de un 47%. Esto es lo que oxida los refuerzos metálicos que eventualmente pueda haber en el fondo. Y imaginemos por un momento que se nos pide que ponga o haga un cálculo y necesito poner una doble malla, un doble mallazo. Yo puedo sustituir el mallazo de arriba, que es por la retracción, por 2 kilos de fibra de vidrio álcali resistente Fibratec, el modelo V12AM para ser más concretos. Y abajo puedo poner una malla y no poner fibras. Por ejemplo, pongo una malla abajo a 2 o 3 centímetros. Pues esa fibra, aparte de hacer el trabajo de la malla que coloco arriba y que es un auténtico tostón colocar 2 mallazos, no coloco el de arriba y además esta fibra va a proteger al mallazo que he colocado abajo, un mallazo del 8, por ejemplo, que es el que realmente va a soportar cuando haya una rotura por sobrecarga. O sea que la fibra ahí cumple 2 funciones: proteger la malla de abajo y además sustituir la malla de arriba. Y también disminuye la absorción por capilaridad. En definitiva, mejoramos la calidad del hormigón disminuyendo drásticamente su fisuración. Pero es que aparte de eso, vemos que esta pieza de hormigón que tiene esos 2 kilos de microfibra de vidrio AR, cuando lo llevamos a un ensayo a rotura por flexión, observamos que en lugar de romper en 3,2, 3,3 megapascales, rompe en algunos casos de un 5 hasta un 20% con más resistencia, tiene más resistencia a rotura por flexión, como podemos ver en este ensayo, en este laboratorio. Aquí llegamos incluso a 4,3 megapascales, casi un megapascal más de lo que corresponde a un hormigón de 25 megapascales, un H25. Y para ver claramente la diferencia entre usar fibra larga y fibra corta, aquí abajo tenemos este otro cuadro de fibra de vidrio igualmente, pero de 36 milímetros comparado con el de 13 que estoy ahora mismo mencionando. Como podemos ver, cuando utilizamos ese mismo tipo de hormigón y le ponemos 7 o 10 o 15 kilos de fibras largas, vemos que a primera rotura los números de resistencia 3,25, 3,34, recién con 15 kilos llegamos a 3,88, porque ya son muchísimas fibras, evidentemente cosiendo muchas microfisuras y mejorando la calidad del hormigón. Pero con solo 2 kilos de la fibra de 13 milímetros, este valor a primera rotura es mucho mayor, porque realmente hemos cosido muchas microfisuras, porque hay muchos micropelitos y esto ha hecho que tengamos menos porosidad, por lo tanto el hormigón propio, el hormigón en sí, aguanta mucho más y ese es el motivo por el cual ponemos microfibra, ¿no? Después existen aquí al lado otros valores, que es la resistencia residual de rotura, que eso es una característica de las fibras largas, que vamos a ver en otro apartado. Primero nos vamos a enfocar a las fibras cortas y para qué sirven y cómo funcionan. ¿Qué tipo de microfibras hay? Pues básicamente la fibra de vidrio AR fabricada en Japón, que es la nuestra, otra de una fábrica china que también es microfibra de vidrio, y la fibra de polipropileno ya archiconocida desde hace muchos años de 12 milímetros de longitud. Pues aquí lo que podemos ver, un poco para diferenciar unas cosas y otras, es que la microfibra de polipropileno tiene 80 newton de resistencia a rotura por tracción. Es muy débil. Ahora vamos a ver un poco las comparativas. No se van a mezclar de forma homogénea casi nunca porque tiene un peso específico de 0,9, el hormigón 2,45. Por lo tanto, va a estar flotando en la superficie y no se va a repartir bien a derecha ni a izquierda tampoco, por esta desigualdad en su peso específico. Además, va a dejar bolas, grumos fuera del hormigón, justamente porque pesa mucho menos que el hormigón, y va a absorber agua cuando el aplicador añade la fibra, ve cómo el hormigón se reseca, porque esta fibra solo sirve para absorber agua en el hormigón fresco, retener el agua durante un tiempo extra para evitar el secado brusco y la fisuración que pueda aparecer debido al secado brusco. Pero al no repartirse bien, al absorber el agua, el aplicador automáticamente tiende a añadir agua. Al añadir agua consigue 2 cosas negativas. Una, que disminuye la resistencia de ese hormigón. 2, que va a generar más fisuras futuras, porque si hay más agua,
más agua que se puede perder, más huecos de agua que van a quedar en el hormigón debido a esta pérdida de agua. Ahora vamos a fijarnos en las fibras de vidrio micro que existen en el mercado. La norma nos exige que la fibra de vidrio tenga un mínimo de contenido de circonio del 16%, porque los hormigones son muy alcalinos y destruyen químicamente a las fibras de vidrio. Por eso no se pueden utilizar ninguna otra fibra de vidrio. Tiene que ser AR. He visto bolsas que se están vendiendo en el mercado, fabricado en Marruecos, que claramente en la bolsa dice refuerzo para hormigón, fibra de vidrio tipo E. Esto es un fraude de inicio. Además, el que lo está promulgando y haciendo, evidentemente no sabe de lo que está hablando, porque fibra de vidrio E para refuerzo del hormigón directamente es decir, estoy vendiendo un coche con las ruedas cuadradas. Directamente no sirve, es decir, es un desconocimiento de base. Nunca una fibra de vidrio E puede utilizarse en hormigón porque en pocas semanas, meses, queda totalmente desaparecida. Y cuando desaparece, aunque parece que haya cumplido una función al principio, cuando desaparece por esa por destrucción química, disminuye en volumen. Y entonces lo que va a hacer es aumentar la porosidad del hormigón aún más o va a volver a la misma porosidad que había antes, de tal manera que ese hormigón se nos va a debilitar y se nos va a romper enseguida después. Por eso hay que huir de fibras de vidrio que no sean álcali resistentes, AR, y cuestan el doble, evidentemente, que las fibras que otras fibras de vidrio. El contenido de circonio de las fibras que se fabrican en Japón es del 17,1%. Ahora creo que nos están llegando partidas del 17%, que es mucho más de lo que exige la norma. Esto en Japón, como utilizan la mayoría de la fabricación para exportar, estamos tratando de cumplir con cualquier normativa de cualquier país del mundo. Por eso tiene un 1% de exceso sobre la norma. En China se fabrica con el 14,5. Las fábricas no permiten regular la dosificación de circonio en estos gigantescos lagos, aparte de que el circonio es un mineral que solo se encuentra en 5 lugares en el mundo, siempre en aleaciones con otros metales, por lo tanto extraerlo, separarlo, procesarlo, volver a mandarlo a la fábrica, es un proceso muy costoso, por lo tanto, el añadirle 1, 2, 3% de circonio adicional puede incrementar el precio de la fibra en el mercado entre 1 y 2 euros por kilo. Por lo tanto, por mucho que yo ya he recibido certificados falsos, que he podido comprobar con la entidad falsificadora, con el número y todo esto, por mucho que pongan 16,7 o otros valores, nunca en China se fabrica con más del 14,5% porque ellos utilizan la mayoría de su producción en casa. Por lo tanto, no van a penalizar en el coste la poca fibra que se exporta. Esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta. La resistencia a rotura de la fibra de vidrio es muy superior a la del polipropileno. Y aquí, como estamos hablando de vidrio, sigue siendo un valor muy alto, tanto en la fibra japonesa como en la china. El tiempo de mezclado que requiere la fibra de vidrio es rapidísimo. En una cuba de un camión, en 6 o 7 minutos, está totalmente distribuido. No hace falta mezclar durante más tiempo. Y aquí viene la otra diferencia entre la fibra japonesa y la fibra china. Y es que nuestra fibra puede soportar el machaqueo dentro de la cuba del hormigón con los áridos hasta 25 minutos, teniendo en cuenta el trayecto, que en el trayecto la cuba va girando a velocidad muy lenta, pero si por cualquier tipo de error a alguien se le ocurre dejar la cuba en velocidad alta, mezclarse durante mucho tiempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, la fibra ya empieza a deteriorarse. En el caso de la fibra fabricada en China, empiezan a romperse a los 2 o 3 minutos porque la fibra japonesa tiene un adhesivo especial que une los filamentos de la fibra, que tienen 13,5 micrones, une entre 100 y 200 filamentos entre sí formando hebras resistentes al machaqueo. En las fibras fabricadas en China, por desgracia, no tienen ese adhesivo y el adhesivo que utilizan es un adhesivo que no soporta apenas 2 o 3 minutos el machaqueo y ya las fibras empiezan a disgregarse, a romperse esas hebras y lo que van a convertirse luego, una gran parte de ellas es en polvo dentro de la cuba del hormigón. Por lo tanto, cuando lleguen al sexto, séptimo, octavo minuto de mezcla,
la mitad o más de mitad de las fibras estarán destruidas y no se les podrá realmente sacar un provecho. De allí que nuestra conclusión, y es lo que venimos a contar, la fibra FibraTech V12AM, que tiene 13 milímetros de longitud, es la fibra más adecuada entre todas las microfibras que existen en el mercado para sustituir un mallazo superior. La fibra, cuando no tiene circonio, en menos de 2 años, aproximadamente en 2 años, queda totalmente destruida, como dijimos antes, disminuyendo en volumen y generando porosidad dentro del hormigón. Nuestra fibra, aquí tenemos el ensayo simulando 25 años de antigüedad y analizado en un microscopio electrónico, como se puede ver, tiene exactamente la misma propiedad que el primer día después de 25 años de estar expuesto dentro del ambiente alcalino del hormigón. La ausencia de fibra de nuestra fibra puede generar situaciones como esta, rotura superficial debido a la porosidad del hormigón, y no solo eso, también porque las mallas, el espesor de la solera sea tan pequeño que la malla esté colocada muy arriba y se produzcan este tipo de descascarillamiento de la superficie. Por otro lado, la fibra de vidrio no deja ningún rastro en la superficie, por lo tanto, la superficie se puede pulir perfectamente, se puede hacer hormigón impreso que no va a dejar ninguna marca. Ahora, la idea es que fácilmente se pueda diferenciar una fibra de la otra sin realmente tener necesidad de mirar en profundidad las fichas técnicas. Aunque ya estoy viendo imitaciones de nuestra ficha técnica, incluso estamos con algún tema judicial, con algún distribuidor, en este caso, que en sus fichas han empezado a poner que su fibra tiene 13 milímetros de longitud para, bueno, pues para engañar al cliente que la va a comprar. No quiero dar nombres aquí. Si alguien quiere saber, me puede escribir por privado y yo le informo de cuáles son esos distribuidores que están poniendo en sus fichas técnicas, siendo fibra china, poniendo 13 milímetros para hacerle creer al cliente que está hablando de la fibra japonesa, porque en Japón se fabrica con 13 milímetros y múltiplos y en China con 12 milímetros y múltiplos. Y esto es una cosa muy fácil y que a primera vista podemos ver la diferencia. Aunque nuestro número dice V12 porque tenemos otra fibra que se llama V13 de la misma longitud para otro objetivo que lo vamos a ver en un momentito, la fibra se llama V12 porque se llama V12, pero la longitud es V13. Entonces, el número aquí de la mala suerte viene a ser la fibra que tiene mayor cantidad de circonio. Quiero mostrarles un vídeo de 3 minutitos porque todo esto que estoy contando yo creo que es mucho mejor viendo el vídeo para hacerse una idea de los campos de aplicación, cómo se aplica y todo esto, y luego seguimos con las explicaciones. Voy a quitarme el micrófono para que no se acople la voz y ahí los dejo con el vídeo. FibraTech, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces, al colocar los calzos, el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría.
se quedaría la parte de abajo. Entonces, la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, con lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Bueno, pues esto era el vídeo. Espero que haya sido útil para entender un poco los campos de aplicación y todo esto. Ahora lo que quiero hacer es un ejemplo práctico de cómo utilizar un cálculo online Westergaard para saber si simplemente con una malla electrosoldada colocada en la zona superior de una solera se puede realizar y, evidentemente, si ese es el caso, esa malla la sustituimos por 2 kilos de fibra de vidrio. Es decir, al final lo que estamos buscando es saber si una solera de hormigón se puede hacer solo con 2 kilos de fibra y sin ningún otro tipo de mallazo adicional o no. Esa es la cosa. Para ello tenemos, además de en las bolsas de fibra que se venden, hay una tabla donde se puede hacer este ejercicio, pero también existe un cálculo online. Uno se mete en nuestra página web, www.fibratec.eu, va a la solapa donde dice calcule su solera, ahí se registra. Por favor, si alguno de ustedes lo quiere hacer, regístrense, pero poniendo los datos reales, no rellenen los campos con puntos y comas, porque hay una persona que controla y si no es un profesional lo que está utilizando, deshabilita el uso del cálculo online. Por eso digo que, por favor, no vamos a contactar, no vamos a hacer nada. Simplemente queremos estar seguros de que lo utiliza un profesional y no a un curioso o un cliente final, porque esto es para ayudar a los profesionales. Vamos a suponernos que un cliente nos dice de realizar un piso de hormigón en una zona, en una explanada del tipo E2, que es un factor K5, una compactación media, con un espesor de 15 centímetros, un hormigón de 25 megapascales a compresión, y que aquí va a haber una autoelevadora, que se dice así en Sudamérica, de 4 toneladas cargado con la carga propia del forklift o de la carretilla elevadora, más el peso en total son 4 toneladas. Como el 80% de la carga se va a concentrar en el eje delantero, vamos a tener en cada neumático, que tiene una huella muy pequeñita, 1.600 kilos puntuales dinámicos en cada una de esas ruedas y que además va a pisar durante 150 veces en el día sobre el mismo punto con toda la carga y que tienen estanterías en cada pata de ellas con una huella de 11 por 11 centímetros de 2.000 kilos, 2.500 kilos puntuales. Teniendo en cuenta los factores de seguridad y todo esto, ahora en este cálculo online nos va a decir la cantidad de carga que es capaz de soportar el hormigón en sí, sin ningún tipo de fibra ni nada, porque eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Tengo suficiente espesor o no? Si tengo suficiente espesor, significa que puedo colocar 2 kilos de microfibra de vidrio y adiós. Porque la función del mallazo superior no va a reforzar porque no necesita reforzar. Esa es la clave. Entonces, ahí vamos a hacer el cálculo. En el teléfono tendrá este aspecto, ¿vale? Aquí arriba en estos 3 puntos se puede buscar la opción para colocarlo en la pantalla de inicio para que quede como si fuera una aplicación en el teléfono y poder entrar rápidamente. Lo interesante es saber que tiene que haber conexión a internet para poder hacer el cálculo online porque no es una aplicación.
Aquí le damos al botón de calcula tu dosificación, nos lleva a esta otra pantalla. Aquí elegimos carretillas, estanterías, autoelevadoras, que esto lo que determina es la huella de contacto con el terreno. Y en este caso, la huella de contacto es de 11 por 11. Es bastante pequeña la huella de carga. Y aquí, en este desplegable, vamos a seleccionar 15 centímetros. Y nos va a decir que la carga puntual estática para la pata de estantería que puede soportar es 2.850 kilos. Por lo tanto, para lo que es la pata, el espesor es suficiente. Ahora vamos a mirar en la carga dinámica y aquí vamos a ir a 200 repeticiones porque el cliente me pide 150, pero en la tabla no la hay, así que me voy a 200 repeticiones. Y me dice que en cada rueda considere hasta 1.860 kilos. Por lo tanto, para lo que me está pidiendo el cliente, este espesor es suficiente, lo cual me lleva a la conclusión de que en lugar de una malla arriba, puedo colocar 2 kilos de fibra de vidrio porque este hormigón nunca se va a romper. Por lo tanto, adelante, 2 kilos de fibra de vidrio, ningún refuerzo metálico y hago la obra tal cual, así, con estas características. ¿Algunas referencias de obras de cosas que hemos hecho? Pues cámaras frigoríficas en este mercado en Barcelona, accesos a aparcamientos de varias alturas en edificios, soleras peatonales de hormigón, este tipo de soleras tanto de la nave industrial como de las zonas de estacionamiento para los vehículos, naves industriales de este tipo con 15 centímetros y 2 kilos de fibra de vidrio, como hemos venido diciendo antes. Aquí otro ejemplo de aparcamientos de supermercados al aire libre con 15 centímetros de espesor, andén de una estación de tren, donde realmente no hay cargas, lo que hay es vibraciones al paso de los trenes, las fibras absorben las vibraciones al paso de los trenes y el hormigón no sufre, por ejemplo, y aquí no se puso ningún mallazo tampoco. Estaciones de servicio con estas soleras que están sobre estructuras ya realizadas, sin mallas electrosoldadas, pistas deportivas y, por último, hablar en 10 segundos, lo que es una fibra que se llama V13, como he dicho antes, tenemos V12, V13 y tenemos así fibras todas con una numeración. Esta fibra es una fibra ultra fina, también japonesa, del mismo material, que lo que hace es sustituir las mallas que colocamos en, ¿cómo se llama? En las paredes cuando hacemos morteros de revoco, monocapas, creo que en Sudamérica lo llaman 3 en 1, que son morteros pero con color y que ya llevan dentro el cemento, la arena coloreada y solamente hay que echarle agua. La fibra, al ser tan ultra fina, no aparece nada en la superficie y cuando la abrimos con una pala para ver qué sucede dentro, la distribución es como se puede ver aquí en este dibujo, como si lo hubiéramos colocado milimétricamente midiendo, totalmente homogéneo. Y la verdad es que también sirve para base de microcemento, morteros autonivelantes, pinturas, slurry, clorocaucho, tienen muchos usos. Vale, ahora, si nosotros volvemos